sería Ezequiel capítulo 20. Vamos a continuar con el tema el día de descanso. El domingo pasado estuvimos viendo aquí en Ezequiel capítulo 20 sucesos que ocurrieron al pueblo de Israel, en donde el Señor les hace recordar nuevamente de dónde los sacó, en qué situación se encontraban y la gran gracia misericordiosa que el Señor mostró para con el pueblo y cuál fue la respuesta, cuál fue la reacción de ese pueblo que quedó libre de la esclavitud hacia el Señor. Y pues principalmente en qué condiciones y en dónde fue esa reacción, esa respuesta. Vamos a ver todo eso. Claro, son mensajes espirituales para nosotros hoy. Acompáñenme con su vista del versículo 12 y al 13 nada más, 12 y 13. Dice así: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Amén, hermanos. Tomen su asiento. Quiere el Señor ayudarnos. Amén. Para que podamos nosotros no tanto ya enterarnos de una manera más clara sobre estos acontecimientos literales que sucedieron al pueblo de Israel cuando el Señor los visitó allá en la esclavitud donde se encontraban. Más que nada es entender cuál es la enseñanza para nosotros, gloria a Dios, ya que el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:6 dice que esas cosas que le sucedieron a Israel, dice, son para amonestarnos o enseñarnos a nosotros. La literalidad de los acontecimientos de aquel entonces lanzan un mensaje espiritual para nuestra vida en este tiempo, y por lo tanto es muy importante que nosotros nos interesemos, gloria a Dios, en esos mensajes. Concluimos en la predicación pasada, hermanos, recordemos en el versículo 11, en donde termina diciendo el profeta, y que también fue un sacerdote de Dios, Ezequiel, que fueron palabras de vida o de muerte. Los estatutos, los decretos, los mandamientos, todo ello fue de una seriedad tan extrema que el no atenderlos significaba quedar excluidos de la comunión con el pueblo de Dios, que equivale o equivalió en aquel entonces a ser excluidos de la misma presencia de Dios. Y eso es lo más trágico que puede ocurrirle a cualquier ser humano en cualquier tiempo de la historia del hombre, gloria a Dios. Bien, cuando el Señor saca al pueblo de Israel, esta es una pequeña remembranza de lo que predicamos en el domingo pasado. Notemos que menciona que les dio estatutos
y decretos, pero no se los dio cuando estaban allá en la esclavitud. No. Se los dio cuando los sacó de la esclavitud, cuando los trajo al desierto. Eso es lo que terminó diciendo el versículo 10. Y los traje al desierto. Y ya mencionaba yo el mensaje espiritual que esto pues nos da, que a nosotros el Señor también nos sacó de la esclavitud del mundo del pecado y nos trajo al desierto. El desierto viene siendo una manera de decir en este tiempo el empezar a caminar con Dios. Es el inicio de una preparación para ser ciudadanos del cielo. En el desierto es donde se va a evidenciar la verdadera fe del creyente. Es donde va a ponerse en relieve la realidad de lo que cada uno somos. Gloria a Dios. Es en el desierto. Es en el caminar con Dios. Cuando no se ha iniciado ese caminar con Dios, no se puede ver la realidad de lo que uno es. No. Hay muchas fluctuaciones, hay muchas variantes. Dependiendo de las circunstancias que nos rodean, es como nosotros regularmente reaccionamos cuando en un tiempo pasado estábamos sin Dios y sin esperanza. Cuando las cosas marchaban bien, estábamos contentos, estábamos felices, estábamos alegres, pero no empezaran a tambalearse porque ya empezaba a cambiar nuestro carácter. Estaba, gloria a Dios, supeditada nuestra vida a las condiciones externas. Ahora todo debe ser diferente. Las circunstancias externas de alguna manera nos afectan, producen efectos en nosotros, pero ya no en la magnitud en que lo hacía en el tiempo pasado. Gloria a Dios. Y para que nosotros sepamos cómo conducirnos apropiadamente, para que nosotros entendiéramos de que ya no vamos a correr de la manera en que veníamos haciéndolo, el Señor les dice también a nosotros, nos dijo, aquí están las reglas que tienen que guardar. Así como a los israelitas les dio estatutos y decretos y las leyes, para que ellos se olvidaran ya de aquella vida de esclavitud, se olvidaran de los ídolos de Egipto. Egipto estaba lleno de ídolos. Los israelitas se arrodillaban muchas veces ante ellos, pero el Señor les dijo, ya no es permitido eso. Y esto también nos vino a nosotros. Ya no nos es permitido seguir esas costumbres paganas de hacer capirotada en este tiempo, de hacer buñuelos en diciembre, por allá en esas fechas, de andar festejando tantas tradiciones. El Señor nos dio también esos estatutos. Amén. Ahora, esos estatutos nos sirven a nosotros no para ganarnos la salvación. Cuando el Señor les dijo a los israelitas, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, no les estaba diciendo, ustedes se van a ganar la salvación si los cumplen. No es un equivalente de ninguna manera. Lo que siempre tiene que ir de por medio es la confianza en Dios, la fe en Dios, creerlo realmente que salió de la boca de Dios
y que va a tener cumplimiento. Los israelitas no lo entendieron así y por lo tanto no lo vivieron así. Ellos lo entendieron de la manera negativa. Ellos pensaron que con cumplir aquellos estatutos y mandamientos estaban obligando a Dios a que les diera la vida eterna, ¿sí? Comprometiendo a Dios, ¿sí? Y eso no es así. Ellos tenían que vivir aquellos estatutos con fe. El Señor lo mencionó y por eso es que yo lo voy a vivir. No para granjearme a Dios o comprometerlo, porque Él de ninguna manera lo podemos comprometer así, con esa contundencia, como que nosotros tenemos los méritos, porque nosotros tenemos ese poder en nosotros para hacer las cosas bien. No, todo viene de parte de Él. Bien. Entonces, el versículo 12 empieza mencionando lo que es el día de reposo, que es el tema que estamos tratando. Y les di también mis días de reposo. ¿Para qué el Señor les dio los días de reposo a los israelitas? Dice, fue para que hubiera una señal. Fue para que fuera un indicador hacia adelante, hacia algo que iba a venir en un futuro y que esto iba a ser solamente una señal. Pero aun cuando iba a ser una señal entre Dios y el pueblo de Israel, iba a ser algo que los israelitas tenían que asimilarlo muy bien. Ese día de reposo, voy a repetirlo otra vez, iba a servir para que recibieran de Dios santificación. Ellos tenían que abstenerse de hacer cualquier afán en el día de reposo. Su única preocupación era eso precisamente, reposar. Estaba permitido en el día de reposo, y esto no era un afán, esto era parte del reposo, asistir al tabernáculo de reunión y después asistir al templo, guardando las reglas de los atrios en donde deberían permanecer cada uno de los integrantes del pueblo de Israel, de los extranjeros. Y ese acatamiento iba a ser para que Dios los santificara. Sí. Ahora, cuando el pueblo de Israel se disponía a reposar en el día de reposo, en el día séptimo, tampoco era una manera de comprometer a Dios. Como por decirlo, alguien que se quedaba en casa inactivo todo el día séptimo, todo el día de reposo, y que albergara en su corazón la convicción o la idea de decir, Dios tiene que santificarme porque yo me guardé en el día de reposo. No era esa la manera en que Dios quería que recibieran ese mandato, sino que lo creyeran solamente. Confiaron en que Dios iba a santificarlos, y de lo que también tenían que estar muy conscientes los israelitas en aquel tiempo, y también nosotros en este tiempo, en las respectivas condiciones en que nos ha correspondido vivir, es que cualquier nivel espiritual que haya en el pueblo de Dios, cualquier nivel espiritual que haya en un creyente, viene de parte de Dios. Nosotros, por muy bien que nos portemos, por mucho que obedezcamos la palabra de Dios, eso no va a darnos la facultad de poder
santificarnos nosotros mismos. Mucho menos de santificar a alguien. No. Es Dios el único que tiene esa facultad. Cualquier baja en el nivel de la santidad, cualquier aumento, es solo Dios el único que puede darlo. Y Él lo hace de acuerdo a su justicia, a su conocimiento, a su juicio, que es siempre perfecto, que es intachable, impecable. Y por lo tanto, mis hermanos, esta santificación que viene de parte de Dios, yo lo mencioné, fue una santificación parcial, limitada, porque era nada más un día de los 7. Los otros 6 días tenían que otra vez irse a sus labores, a los afanes, los israelitas. No podemos decir que entre esos días no recibían santificación de Dios. Es probable que sí la recibían, pero no de una manera tan especial como en el día de reposo. Bien, así también nosotros, cuando vinimos al Señor Jesucristo, encontramos un reposo para nuestra vida. Y también Dios nos comenzó a santificar, pero de una manera también parcial, limitada. ¿Por qué? Digo, empezamos a sentir un reposo porque ahora ya nosotros podemos confiar mediante la fe de que el Señor va a proveer siempre en nuestras vidas las fuerzas necesarias y todo lo que necesitemos para llegar al cielo, si nosotros le somos fieles. Bien. También, como los israelitas tenían que volver a sus labores después del día de reposo, nosotros, hermanos, no podemos decir que el domingo, como equivocadamente muchos han dicho que el domingo ahora es el día de reposo, porque el domingo no se trabaja normalmente. Y el domingo podemos nosotros de una manera con más libertad asistir a la iglesia más que entre los días de entre semana. No se trata de eso. En nuestro reposo es parcial porque las cosas que nos rodean en esta vida, dependiendo también mucho de nuestra entrega al Señor, van a ocasionar una santificación y un reposo parcial para nosotros. Pero, como los israelitas en el desierto seguían caminando, nosotros también seguimos caminando. Sí. En los momentos de oración, en los momentos de la meditación de la palabra de Dios, el Señor se agrada de eso. Pero se agrada si nosotros lo hacemos con fe, creyendo lo que leemos aquí. Y el Señor nos santifica. Esa santificación, ese reposo, de alguna manera se ven perturbados a causa del afán de esta vida, a causa de el hecho de que nosotros tenemos que obedecer lo que el Señor dijo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso viene siendo otra manera de decir que el Señor nos pone en el desierto. ¿Por qué? Porque es ahí precisamente a donde el Señor nos envía, en donde vamos a recibir la oposición, el rechazo, la descalificación, la burla, los insultos, etcétera,
que de alguna manera van a perturbar ese reposo y esa santificación, pero que no lo van a extinguir. Nosotros seguimos, es parcial. Bien, como del pueblo de Israel era parcial. Llegó un tiempo, hermanos, en que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. No lo dice el contexto que le estamos leyendo aquí, pero lo estoy anticipando. Vamos a llegar a ese punto en su momento. Esa entrada de Israel a la tierra prometida fue literal, pero también con un mensaje espiritual. Nosotros, vamos a decirlo, vamos caminando hacia la tierra prometida. Cuando Israel entró en la tierra prometida, entró a poseer la tierra de Canaán, el Señor, con su poder, derribó delante de Israel a todos aquellos reinos que estaban allí asentados y los destruyeron y les dio posesión. Entonces experimentaron un reposo más amplio. Ya no estaban allá en el desierto. Ahora ellos ya tenían sus viñas, tenían sus tierras, tenían sus ocupaciones, tenían sus casas ya edificadas. En el desierto nunca edificaron una casa, tenían solamente aquellas tiendas movibles. Pero ya cuando entraron a la tierra prometida, experimentaron un reposo más completo. Pero todavía no era el reposo definitivo de todas maneras. ¿Sí? Ahora, hermanos, ese fue un simbolismo para nosotros también. De que cuando termine esta dispensación, cuando termine esta vida, vaya, nosotros también vamos a experimentar un reposo que no va a tener comparación con este reposo que estamos nosotros experimentando, pero que tampoco va a ser el reposo de la eternidad en sí, aunque ya se va a experimentar algo de eso. ¿Sí? El reposo de la eternidad se va a iniciar ya de una manera formal, bíblica, hasta después del reinado de 1000 años de Cristo aquí en la tierra con su pueblo. ¿Sí? Pero nosotros también ya vamos a estar experimentando un reposo más amplio que el que estamos experimentando aquí. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todavía no vamos a estar en esa preciosa ciudad como cantábamos. Vamos a estar todavía aquí en este planeta Tierra. ¿Sí? Pero cuando terminen los 1000 años y todo esto quede hecho nada, ¿ya? Entonces el Señor nos va a llevar a esa patria celeste y entonces sí, israelitas e iglesia a experimentar un reposo, que es ese reposo final y definitivo hacia donde indicaba esta señal que el Señor decía. Ahí va a parar la señal y va a decir, aquí está lo que yo venía señalando. Gloria a Dios. Bien. Entonces, mis hermanos, en el versículo 13 nos dice el escritor bíblico cuál fue la reacción que el pueblo de Israel mostró ante el Señor a causa de tanto bien. Sí. Yo puedo decirlo, mis hermanos, que si el Señor no les hubiera dado estatutos y decretos a los israelitas en el desierto, los israelitas hubieran seguido la vida que llevaban en Egipto, aunque ya no en la esclavitud, pero esa misma vida de paganismo, degenerada, en la oscuridad.
Y el Señor no hubiera tenido hasta cierto punto derecho de exigirles una conducta un tanto especial. Pero, como ya tenían el conocimiento, nos dijo Moisés acá en Deuteronomio capítulo 4. ¿Cuál iba a ser la condición de el pueblo de Israel cuando pusieran por obra aquellos estatutos y aquellos decretos? Un efecto que iba a causar una diferencia tanto en ellos y que iba a llamar fuertemente la atención de sus vecinos. Dije Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 en adelante. Amén. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Este iba a ser el efecto que iba a causar el guardar aquella preciosa ley que Dios les dio a los israelitas. Y volvamos a Ezequiel 20. Entonces, el pueblo de Israel, dice el versículo 13, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. Otra vez hace alusión al desierto. Primeramente hizo alusión al desierto cuando lo saca de la esclavitud de Egipto. Y hace alusión al desierto para decir que fue ahí donde le dio los estatutos y los decretos. Ahora está haciendo alusión al desierto para decir que ahí fue donde se rebeló el pueblo de Israel. Es allí en donde se toma la decisión. ¿Sí? Continúo hacia adelante con alegría, con gozo del corazón, o dejo de creer en lo que se me dijo. Cuando el Señor, a través de Moisés, le dijo a los judíos: el Señor nos va a introducir en una tierra que fluye leche y miel. Más adelantito, en la parte final del versículo 15, dice: la cual es la más hermosa de todas las tierras. La cual es más hermosa de todas las tierras. Antes, aquí en la parte final del versículo 6 de este mismo capítulo, concluyó con esta misma expresión: la cual es la más hermosa de todas las tierras, refiriéndose a la nación de Israel, que antes de que los israelitas
tomaran posesión de ella, venía siendo lo que es la tierra de Canaán. ¿Sí? Pero el Señor dice, esa tierra es la más hermosa de todas las tierras. Yo les voy a decir una cosa, mis hermanos. La verdad, viendo esto desde un punto de vista estético, la nación de Israel tiene muchas regiones desérticas. ¿Sí? Nosotros pudiéramos señalar otras naciones con un atractivo estético mucho más precioso, viéndolo esto desde el plano humano. Tenemos aquí esta nación donde estamos viviendo, ¿ya? Todo tipo prácticamente de paisajes. Bien. Pero si el Señor dice, la cual es la más hermosa de todas las tierras a donde Él los quería, los estaba llevando, no es por su estética humana, es porque ahí el Señor iba a derramar su gracia misericordiosa, iba a derramar santidad sobre su pueblo. Pero también yo alcanzo a ver aquí algo más significativo todavía en estas palabras, porque fue ahí, o iba a ser ahí, hablando de aquel tiempo, iba a ser ahí donde Dios mismo iba a poner la planta de su pie, donde Dios mismo iba a hacer que resplandeciera la época más gloriosa de la historia de la humanidad, porque era ahí en donde se iba a dar a conocer a su pueblo de Israel y a la humanidad entera. También yo alcanzo a ver aquí otra causa más, porque fue allí en esa tierra en donde el Señor pagó la maldición del pecado por toda la raza humana. Y por estas causas y otras muchas más que indudablemente encierran esta preciosa expresión, es que esa tierra es la más hermosa de todas las tierras. Gloria a Dios. Bien, pero vamos recorriéndonos, hermanos, al versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. ¿Por qué se rebeló la casa de Israel contra el Señor? Allí en el desierto, allí en el campo de la prueba. Si ellos habían escuchado aquellos estatutos por boca de Moisés, y eran estatutos de lo mejor, de la más alta calidad. Acordémonos, volvamos otra vez por si acaso no pusimos atención en una expresión muy importante acá en Deuteronomio 4. Versículo 8, yo creo que no alcanzamos a leerlo, hermanos, por eso no hay razón para que yo diga que no le pusimos atención. Leímos hasta el versículo 6. Pero el versículo 8 en Deuteronomio 4 dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? No había en toda la tierra una ley tan perfecta, una ley tan moralmente y espiritualmente buena, que el ponerla por obra diera como resultado para el pueblo de Israel una formación para ir al cielo. Ese iba a ser el resultado. Los pueblos de aquel entonces, los gobiernos de aquel entonces, como los gobiernos de este tiempo, podemos decirlo nosotros desde el punto de vista humano, muchos tienen leyes buenas, otros no. Como nuestro gobernante, nuestro presidente en México, está haciendo una serie de reajustes de leyes en la Constitución, empezando por la Constitución,
Porque la forma en cómo estaban estructuradas muchas de esas leyes estaban especializadas para permitir la corrupción, para permitir la impunidad, para permitir el robo de los bienes públicos, que son bienes del pueblo, y que las gobernantes quedaran impunes, quedaran sin castigo, o si se les aplicaba, iba a ser un castigo muy leve. Y está haciendo una serie de reajustes que hasta ahorita yo he estado enterado y han sido muy buenos los ajustes. Antes, un gobernante, un presidente de la república o algunos funcionarios que hubieran robado millones o se hubieran apoderado de playas o de propiedades, etcétera, o que hubieran extraído capitales y hecho cuentas bancarias multimillonarias en bancos extranjeros, la ley señalaba que después de tanto tiempo ya eso ya no se podía enjuiciar. Y ya sacaron una ley en que eso ya no existe, dice. Y al tiempo ya no va a perturbar nada. Si hace 50 años robaron algo, échelo para acá. Entre otras leyes. Pero por muy perfectas, por muy buenas que sean las leyes de estas naciones que hoy poblan la tierra, ninguna se iba a equiparar en cuanto a calidad, en cuanto a su efectividad, a como fue la ley de Dios, a como es actualmente la ley de Dios también. ¿Por qué? Porque ciertamente esas leyes gubernamentales pueden ocasionar resultados positivos para una buena formación física, éticamente hablando, pero nunca van a preparar al ser humano para que sea ciudadano del cielo. Solamente estos estatutos y estos secretos que el Señor da son los únicos que nos preparan para ello. Pero volviendo otra vez, fue en el desierto en donde se rebelaron. Hace énfasis el Señor por medio de Ezequiel: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. Prácticamente todos aquellos que salieron de Egipto se rebelaron contra el Señor. Con tristeza yo miro que se pueden contar casi con los dedos de una mano los que no se rebelaron. De los que yo recuerdo fueron Moisés mismo. Hasta cierto punto podemos decir Aarón, aunque también incurrió en desobediencia grave. Pero alcanzo a ver a un Josué, hijo de Nun, y un Caleb, hijo de Jefone. Esos. Hubo tal vez otros que no quedaron escritos allí en la palabra de Dios, pero fueron muy pocos. Los que entraron en la tierra de Canaán, los que entraron a la tierra prometida, no fueron aquellos tantos que salieron de Egipto. Aquellos quedaron postrados en el desierto por incrédulos y desobedientes. Los que entraron en la tierra de Canaán fueron aquellos que salieron niños de Egipto y que durante el recorrido por el desierto llegaron a ser adultos. Pero muchos de ellos también se rebelaron. Aquí lo dice adelantito el versículo 21, como una especie de paréntesis. Mas los hijos, desde el versículo 18, para entender mejor esto, mis hermanos, es solo un pequeño paréntesis. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Verso 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí también. Se levantó otra nueva generación, y muchos de ellos, a ellos el Señor se dirige y les dice: ustedes son nuevos, ustedes no fueron testigos con entendimiento de cómo yo liberté esta nación de Egipto.
de cómo yo les di estatutos y decretos en el desierto. Dice, pero ellos los hicieron a un lado y empezaron a poner sus propias leyes, sus propios estatutos. Y el Señor les dice, no anden en esos estatutos que ellos hicieron. ¿Sí? Anden en mis estatutos y en mis leyes, les dice el Señor. ¿Sí? Dice, pero estos también se rebelaron. Esto es otro mensaje espiritual, mis hermanos. Que en nosotros se cumple de que esta humanidad carnal siempre va a tener esa reacción, esa tendencia de rebelarse contra Dios. Sí. Creo que fue el apóstol Pablo quien lo mencionó. Estoy todavía dentro del paréntesis. En Romanos capítulo 8. Y esto no debe sorprendernos, mis hermanos. Creo que esta es una experiencia que nosotros experimentamos todos los días. Yo sería un mentiroso si dijera que yo me la llevo bien suavecito y que no tengo ningún tipo de oposición para servirle al Señor. No. Y usted creo que estaría en la misma situación si asegurara eso. Todos los días enfrentamos, tal vez no las mismas batallas, pero se dejan venir otras. Dice el versículo, estamos en Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne. La palabra designios quiere decir los propósitos, los planes, las intenciones de la carne van a ser: yo no quiero orar, yo no quiero leer la palabra de Dios, yo no quiero ir a los cultos, yo no quiero saber nada que se nombre Dios con D mayúscula. Esos son los designios de la carne. No se sujetan ni pueden sujetarse tampoco. Yo por eso les he dicho, nunca esperemos a sentir que esta humanidad se va a disponer a seguirnos en la oración. No. Vamos a sentir una fuerza invisible como que nos trata de detener ahí. Por eso el Señor, y aquí también este mismo contexto bíblico donde estamos, nos está diciendo desde el capítulo 6, nos viene diciendo que nosotros tenemos que buscar las cosas que le agradan al Espíritu. ¿Sí? Porque eso es lo batalloso, eso es lo difícil. Seguir las cosas que le agradan a la carne, esto es de lo más sencillo. Esto es pero bien requete fácil, mis hermanos. Es cuestión nada más de hacerle caso a un mal pensamiento y vámonos. Y puede que ahí se termine ya todo. Pero para seguir al Señor tenemos que luchar. Entonces, volviendo ya a Ezequiel para terminar la predicación, mis hermanos. Ezequiel capítulo 20. Esto que estamos viendo en el versículo 13, en donde vamos a permanecer todavía para continuar la próxima predicación. Esto de rebelarse quiere decir resistirse. Y no estar de acuerdo quiere decir, fue algo literal en el pueblo de Israel, pero que espiritualmente se viene a nosotros y nosotros también sentimos esa rebelión. No le obedecemos, nunca hay que obedecerle, nunca hay que decir, porque ya tuve un mal rato, ya no quiero caminar con el Señor, me siento muy mal. No. Hay que seguir adelante. Eso sí, hay que doblar rodillas. Hay que pedirle perdón al Señor con corazón sincero y a pedirle que nos levante, que nos restaure y que multiplique en nosotros su misericordia. Y a seguir en la lucha. Acordémonos,
Mas el que persevere hasta el fin, quiere decir que no va a ser fácil perseverar hasta el fin. Quiere decir que no van a ser muchos tampoco. Tratemos de incluirnos ahí nosotros en esos pocos, mis hermanos. Oremos al Señor, supliquemos su ayuda, siempre es indispensable.